Chicos, el problema que les dejé la vez pasada es así. Decía que había una situación en la que decía el problema 3 litros inicialmente, 3 litros de un gas o de aire, inicialmente a 27 grados centígrados, la presión 4,2 por 10 a la quinta newton metro cuadrado, sufre una compresión isotérmica, o sea, el primer estado, estas son las condiciones del primer estado, la temperatura que hay que para usar las ecuaciones de gases, sí o sí tenemos que usar la temperatura en grados Kelvin, porque se le llama la escala absoluta. No podemos usar centígrados, Fahrenheit o cualquier otra unidad. Tiene que ser Kelvin. Entonces 27 grados centígrados lo tenemos que pasar a Kelvin y da 300 Kelvin esto. La presión es esta y sufre una transformación isotérmica, dice ahí, ¿sí? Y pasa una compresión isotérmica y el volumen, que inicialmente era de 3 litros, pasa a 0,5 litros, pues se comprime. Y eso lo hace manteniendo la temperatura constante, porque dice transformación isotérmica, así dice el problema. Entonces pregunta, luego de esta transformación sufre otra transformación, esta isobárica es a presión constante y la transformación, el gas, pasa a tener un volumen de 4 litros. Entonces pregunta el número de moles de gas, la presión en esta transformación y la temperatura en esta transformación. Entonces, estos son los datos. Y la primera cosa que tenemos que hacer es, para responder la pregunta A, número de moles, es usar esta expresión. Ecuación de Clapeyron, se llama esto, ecuación general de gases también. Y bueno, acá tenemos que despejar N. Entonces N es igual a P por V sobre RT. Genial. Entonces, la presión es 4,2 por 10 a la quinta newton por metro cuadrado. Y acá viene el tema, el volumen lo tenemos en litros y lo tenemos que pasar a metro cúbico, porque esto está en metros cuadrados y esta unidad tiene que ser coherente con esta para que se pueda simplificar. Dejamos acá pendiente eso. Vamos a este R que lo da el material, el libro lo da, el problema ustedes lo tienen. Es 8,4 Joule sobre mol Kelvin. Y acá hay que multiplicar por la temperatura, que son los 300 Kelvin que tenemos ahí. Pero falta esto acá. Vamos a hacer la transformación. Todos sabemos que un litro, es un decímetro cúbico. Pero el tema es que tenemos que pasar a metro cúbico. Entonces, sabemos que un metro son 10 decímetros. Y para pasar a metro cúbico, que es lo que necesitamos, de decímetro cúbico tenemos que pasar a metro cúbico, entonces simplemente elevamos esto al cubo. Y así vamos a tener que un metro cúbico o es 1000 decímetros cúbicos o es 10 al cubo decímetro cúbico. Y este es nuestro factor de conversión. Nosotros tenemos 3 litros, que son 3 litros, que son 3 decímetros cúbicos. Y eso lo queremos pasar a litros. Bueno, pues lo multiplicamos acá, 3 decímetros cúbicos. Esto se va y esto queda 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Listo. Entonces, perdón, acá me equivoqué. 3 por 10 a la menos 3. Esto sube con la potencia cambiada de signo. Y resulta ser que 3 decímetros cúbicos es igual a 3 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y esto lo ponemos acá. Que metro cúbico con metro cuadrado se va y queda newton por metro, que es joule. Y esto se cancela con esto.
porque eso es Joule. Newton por metro es Joule. Joule con este Joule se va. Kelvin con este Kelvin se va. Y esta operación, una vez que se hace la compleja, resulta que da 0,5 mol. Esta es la primera pregunta. 0,5 mol es el número de moles del gas. Pero hay más preguntas ahí. Dice que también quiere la presión del aire después de la transformación isométrica. A ver, el problema decía 3 litros de aire a 27 grados centígrados, sufre una conversión isotérmica alcanzando un volumen de 5 litros. Enseguida pasa por una expansión isobárica y alcanza un volumen de 4 litros. Pregunta, número de moles de gas, lo acabamos de ver. La presión del aire después de la transformación isotérmica. La presión del aire, esta presión, después de la transformación isotérmica. Transformación isotérmica, vamos a responder acá la pregunta B. Y usamos acá P1 es igual a P2, V2 sobre T1 sobre T2. Pero, como dice transformación isotérmica, T1 es igual a T2. Transformación isotérmica. Entonces, chao. Y acá despejo la presión que necesito. Entonces P2 es igual a P1 por V1 sobre V2. Entonces ahí está. Acá no hace falta ya pasar a metro cúbico. ¿Por qué? Porque se van a cancelar. Podemos usar los litros como estaba acá y como está acá. Entonces P1 era 4,2 por 10 a la quinta Newton por metro cuadrado por V1, que eran 3 litros, sobre V2, que es 0,5 litros. Como les decía, litro con litro se va, así que no hace falta hacer la conversión a metro cúbico como allá. Y esto nos arroja 2.520.000 Newton por metro cuadrado, que es lo mismo que decir 2,52 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 a la sexta Newton por metro cuadrado. Lo podemos expresar de las dos maneras. Las dos maneras son correctas. Listo, ya respondimos la segunda pregunta. Falta esto. La expansión dice que es isobárica. Quiere decir que de este estado a este, la presión es la misma porque es isobárica, la misma presión. ¿Y qué es lo que pregunta ahí? Si la presión después de esta transformación. Y usamos la misma expresión. Se me queda poco espacio acá, pero usamos la misma expresión. Sería P2, V2 sobre T2 igual a P3, V3 sobre T3. Bueno, T2 era, acuérdense que la transformación de acá era, la temperatura era la misma, entonces este T2 es T1 en realidad, porque aquella transformación era isotérmica, entonces esta temperatura acá es la misma que al comienzo, 300 Kelvin. Esta es mi incógnita. La presión dice que es la transformación es isotérmica, de modo que P2 y P3 son iguales. Isobárica, la misma presión. Y entonces acá despejamos T3. Lo paso allá, va a pasar multiplicando. T3 es igual a V3 sobre V2 por T1. Y bueno, V3 era... ¿qué es lo que pide ahí? ¿Qué pedí acá? No, V3 es 4 litros, acá está. 4 litros. V2 era 0,5 litros. Y T1 era 300. Bueno, Kelvin. ¿Y cuánto da esto? ...300 por 4
dividido 0.5, 2400 Kelvin. Ya las hace 3 días, pues. Close.